Bienvenidos, valientes almas temerarias, a la oscura encrucijada de la noche, donde las sombras danzan al compás de tus peores pesadillas. Hoy, nos sumergiremos en un relato escalofriante que se teje en las entrañas del bosque prohibido, en un rincón olvidado por la luz y habitado por el desespero. Yo, el maestro del miedo, seré vuestro guía en esta travesía por lo desconocido, donde la luna se esconde temerosa y los árboles susurran secretos macabros. Preparaos para enfrentar la maldición ancestral del Wendigo, esa criatura que devora no solo la carne, sino también las almas perdidas en la vorágine de su insaciable apetito. La maldición del Wendigo, entre las sombras del hambre eterna, es un portal hacia lo prohibido, donde cada crujido de ramas puede ser un lamento atrapado en la eternidad y cada susurro del viento puede llevar consigo el eco de un pasado manchado por la sed insaciable. Los insto a cerrar los ojos y abrir vuestras mentes a la pesadilla que aguarda, pues una vez que cruzáis este umbral, no hay retorno. Bienvenidos al reino de las sombras, donde la maldición se alimenta del miedo y el Wendigo aguarda para reclamar nuevas víctimas. Que la oscuridad los guíe. La maldición del Wendigo, entre las sombras del hambre eterna. Prólogo. En el límite entre lo tangible y la pesadilla, donde las sombras entrelazan sus oscuros arabescos y el viento susurra elegías olvidadas, emerge un bosque relegado por la esperanza y condenado por la sed de un mal inmemorial. En los abismos de este confín vedado, entre los árboles retorcidos y el manto de una oscuridad que desafía el tiempo, reposa la maldición del Wendigo. En esta tierra desgarrada por la eternidad hambrienta, donde el silencio se convierte en un eco más temible que el grito más desgarrador, la leyenda cobra vida. La narrativa se entreteje con hilos de desesperación y ansias insaciables, llevando consigo la marca de aquellos que desafían las normas de la naturaleza para satisfacer sus deseos más oscuros. Dentro de La maldición del Wendigo, entre las sombras del hambre eterna, los límites entre la realidad y el horror se desvanecen, mientras los confines de la noche resguardan secretos que desafían la comprensión humana. Os insto a cruzar este umbral hacia lo desconocido, pero sed conscientes de que, una vez que penetráis en el reino de la maldición, vuestro destino quedará enlazado con las sombras que acechan en la pinambre eterna. ¿Estáis preparados para encarar lo que aguarda en la oscuridad? Capítulo 1. El bosque de las pesadillas. En el límite entre lo tangible y la pesadilla, donde las sombras entrelazan sus oscuros arabescos y el viento susurra elegías olvidadas, emerge un bosque relegado por la esperanza y condenado por la sed de un mal inmemorial. En los abismos de este confín vedado, entre los árboles retorcidos y el manto de una oscuridad que desafía el tiempo, reposa la maldición del Wendigo. La aldea más cercana, un pueblo olvidado por el paso de los años, mantenía viva la leyenda del Wendigo, un ser voraz que caminaba entre los árboles en las noches más oscuras, cazando almas perdidas y consumiendo la esperanza de quienes se aventuraban demasiado en sus dominios. Nadie se atrevía a adentrarse en el bosque prohibido, temerosos de que el Wendigo los acechara en la oscuridad. En esta tierra desgarrada por la eternidad hambrienta, donde el silencio se convierte en un eco más temible que el grito más desgarrador, la leyenda cobra vida. La narrativa se entreteje con hilos de desesperación y ansias insaciables, llevando consigo la marca de aquellos que desafían las normas de la naturaleza para satisfacer sus deseos más oscuros. Era una noche sin luna cuando Samuel, un joven intrépido y curioso, decidió desafiar la maldición del Wendigo. La leyenda le intrigaba, y una oscura necesidad le impulsaba a descubrir los secretos que el bosque guardaba. Ataviado con una linterna y envuelto en capas de ropa para enfrentar el frío infernal del bosque, Samuel se adentró en la maleza retorcida. Los árboles parecían susurrarle advertencias en el susurro del viento, pero la determinación de Samuel lo guiaba más allá de las sombras. A medida que avanzaba, las sombras se cerraban a su alrededor, y la oscuridad devoraba la luz de su linterna, dejándolo vulnerable ante el misterioso abismo. El crujir de las ramas secas bajo sus pies resonaba como el eco de sus propios latidos, y la sensación de ser observado se apoderaba de él. Samuel se detuvo, sintiendo que algo acechaba en las sombras. La temperatura descendió, y su aliento se transformó en vapores de desesperación. La presencia del Wendigo se hizo palpable. De repente, un lamento escalofriante se elevó desde la distancia, un sonido que estremeció hasta los huesos de Samuel. Sin embargo, su curiosidad superó su miedo, y continuó adentrándose en la pinambre. A medida que avanzaba, la malevolencia en el aire se volvía más densa,
como si el bosque mismo respirara con una malévola inteligencia. El suelo tembló, y un espectro de luz reveló la figura retorcida de un ser monstruoso. El Wendigo emergió de la oscuridad, sus ojos brillaban con un hambre ancestral, y sus extremidades parecían fusionarse con las raíces del bosque. Samuel quedó paralizado por el terror mientras el Wendigo avanzaba lentamente hacia él. La criatura, con sus fauces abiertas, emitió un rugido gutural que reverberó en el aire, haciendo que los árboles crujieran en respuesta. Samuel retrocedió, pero el Wendigo se movía con una velocidad inhumana, envolviéndolo en su sombra retorcida. La luz de la linterna de Samuel se desvaneció, sumiéndolo en la oscuridad total. En el silencio que siguió, el bosque absorbía el eco de la tragedia. El Wendigo, satisfecho por haber encontrado un intruso en su reino, se desvaneció en las sombras. La leyenda se alimentaba de nuevo, y el bosque de las pesadillas recuperaba su tranquilidad, al menos hasta que otro curioso buscara desafiar la maldición. La aldea, ajena al destino de Samuel, continuó viviendo con el temor a la oscuridad del bosque, donde el Wendigo acechaba entre las sombras, hambriento de almas que desafiaban la naturaleza y despertaban su antigua maldición. Y así, el confín vedado persistía, entretejiendo las historias de desesperación y terror en el tejido mismo de la noche eterna. Capítulo 2. La danza de las sombras. Las noches se volvieron más densas en el bosque de las pesadillas después de la desaparición de Samuel. La aldea, envuelta en un manto de miedo, susurraba su nombre como una advertencia silenciosa a aquellos tentados por la curiosidad morbosa. Pero en lo profundo del bosque, más allá de los árboles retorcidos y la oscuridad infinita, una presencia aún más antigua se agitaba. Una joven valiente llamada Emily, intrigada por las historias que rodeaban al Wendigo, decidió desafiar la maldición y descubrir el destino de Samuel. Ataviada con una linterna y con el corazón latiendo con la mezcla de ansias y temor, se aventuró en el mismo sendero que condujo a su amigo hacia el abismo oscuro. El viento gélido soplaba con una furia inusual, como si el mismo bosque se opusiera a la intrusión de Emily. A medida que avanzaba, las sombras parecían tomar formas siniestras, danzando en el borde de su percepción. El murmullo del viento llevaba consigo susurros incomprensibles, como voces de almas atrapadas entre dimensiones. Emily sintió la presencia del Wendigo antes de verlo. La oscuridad se condensó a su alrededor, y los árboles retorcidos parecían retener el aliento. Un olor nauseabundo flotaba en el aire, una mezcla de descomposición y malevolencia. A pesar de la creciente sensación de pánico, Emily siguió adelante, decidida a descubrir la verdad detrás de la leyenda. De repente, la linterna de Emily parpadeó y se apagó, dejándola a merced de la oscuridad. La risa gutural del Wendigo resonó en la negrura, y las sombras se movieron como entidades vivas. Emily se sintió rodeada, su piel erizada por una sensación de que los árboles mismos la observaban con ojos invisibles. Un frío gélido se apoderó de su ser cuando, de entre la pinambre, emergió la figura espectral del Wendigo. Sus ojos brillaban con una luz maligna, y su figura se contorsionaba de manera grotesca, como si estuviera compuesta de pesadillas vivas. Emily retrocedió, pero las sombras parecían atraparla, impidiéndole escapar. La voz del Wendigo susurró en su mente, invitándola a un baile macabro entre las sombras. Sin control sobre sus extremidades, Emily comenzó a danzar con la criatura, su cuerpo moviéndose al compás de una música inaudible. Cada paso resonaba en el suelo, como un eco de una danza que había sido prohibida en la antigüedad. Mientras Emily giraba en la espiral de la locura, las sombras se fundieron con ella, convirtiéndola en parte del bosque maldito. La oscuridad la absorbía lentamente, su esencia fusionándose con el Wendigo, alimentando la eterna sed de la criatura. La linterna de Emily, ahora abandonada en el suelo, emitía destellos de luz intermitente, como un último suspiro de resistencia. En el silencio que siguió, el bosque de las pesadillas celebraba su macabra victoria. La leyenda del Wendigo se extendía más allá de los árboles retorcidos, envuelta en la neblina oscura que perpetuaba el miedo. La aldea, ignorante de la tragedia que se desarrollaba en el corazón del bosque, continuaba viviendo con el temor a lo desconocido, mientras el Wendigo danzaba entre las sombras, alimentándose de almas perdidas y tejiendo su malévola historia en la eternidad de la noche. Capítulo 3. El pacto de las almas. En las noches que sucedieron a la desaparición de Emily, el bosque de las pesadillas se envolvía en un manto más oscuro, como si el propio tiempo se rindiera ante la antigua presencia que se movía entre los árboles retorcidos. La aldea, sumida en el miedo y el lamento,
presenciaba la desaparición de sus habitantes uno tras otro, como hojas arrastradas por un viento funesto. Los murmullos de la aldea no eran solo susurros de temor, eran lamentos por las almas perdidas que se habían aventurado demasiado lejos en el bosque de las pesadillas. Sin embargo, entre los Oldinos había uno que se atrevió a desafiar la desolación. Un anciano sabio llamado Enoch, quien había sobrevivido a innumerables noches de terror, decidió enfrentarse al Wendigo y descifrar el enigma que envolvía al bosque. Ataviado con un manto de símbolos antiguos y llevando consigo una antorcha que emitía una luz inusual, Enoch se internó en el bosque prohibido. Los árboles crujían como testigos silenciosos, y las sombras parecían estirarse hacia él como garras hambrientas. Pero Enoch, con su determinación tallada por los años, avanzaba hacia el epicentro del mal. A medida que se adentraba, las sombras tomaban forma, contornos inquietantes que bailaban con un propósito siniestro. El viento traía consigo susurros de agonía y risas escalofriantes. Enoch, sin embargo, seguía su camino, guiado por la luz de su antorcha y la sabiduría acumulada a lo largo de los años. De repente, la oscuridad se cerró a su alrededor, y una voz ancestral resonó en su mente. Era el Wendigo, una presencia que superaba los límites entre lo tangible y lo onírico. Enoch, susurró la criatura, su voz una amalgama de suspiros de almas atrapadas. Has venido a desafiar la noche eterna. ¿Qué anhelas, anciano sabio? Enoch, sin titubear, respondió con firmeza, busco entender el pacto que te ata a este bosque, la razón detrás de tus danzas de sombras y la condena que has impuesto a esta tierra. La respuesta del Wendigo fue un rugido que sacudió los cimientos del bosque, pero Enoch permaneció imperturbable. El anciano sabio, con su antorcha brillando como un faro en la negrura, continuó avanzando hacia la criatura. El Wendigo, intrigado por la valentía de aquel que desafiaba su dominio, decidió revelar los secretos enterrados en las raíces del bosque de las pesadillas. Este bosque es mi prisión y mi reino, confesó el Wendigo. Hace eones, sellé un pacto con las sombras para ganar poder inimaginable. A cambio, debo alimentarme de las almas intrépidas que osan profanar mi reino. Pero mi sed nunca se sacia, y el bosque se nutre de la desesperación que siembro. Enoch comprendió que el mal que acechaba en las sombras era una fuerza más antigua y oscura de lo que jamás imaginó. El Wendigo, con una risa melancólica, ofreció un trato a Enoch. Puedes conocer la verdad detrás de mi maldición, pero a cambio, tu alma deberá unirse al eterno baile de las sombras. El anciano sabio, enfrentándose a la encrucijada del conocimiento o la perdición, tomó su decisión. A medida que el Wendigo revelaba los secretos ancestrales, el bosque resonaba con un eco que anunciaba un nuevo capítulo de terror. El pacto entre el anciano Enoch y el Wendigo tejía las sombras en una danza más oscura y retorcida, una sinfonía de maldición que reverberaba en los confines del bosque de las pesadillas. Y así, la aldea sumida en el miedo aguardaba el siguiente acto de este macabro espectáculo, preguntándose si alguna alma sería capaz de romper el ciclo de la condena o si sucumbiría a las sombras que se avecinaban. Capítulo 4. El engaño de las almas. El pacto entre Enoch y el Wendigo tejía las sombras en una danza más oscura y retorcida, sellando la suerte del anciano sabio con el destino ineludible que acechaba en las profundidades del bosque de las pesadillas. La aldea, ajena al trato que se fraguaba entre el anciano y la criatura, permanecía sumida en la oscuridad del miedo, ignorante de la maldición que se desataba en su propio seno. La luz de la antorcha de Enoch parpadeaba mientras el Wendigo continuaba revelando los secretos ancestrales. Este bosque es un umbral entre mundos, susurró la criatura con una voz que resonaba como ecos de pesadillas olvidadas. Fui atrapado aquí por la avaricia y el deseo de poder, pero mi sed insaciable persiste, y cada alma que cae en mi danza perpetúa la maldición. Enoch, aunque consciente del destino que le guardaba, no titubeó. La búsqueda de conocimiento lo había llevado a este punto, y ahora debía enfrentar las consecuencias. Revela el origen de tu maldición, exigió el anciano, su voz resonando con una mezcla de determinación y resignación. El Wendigo, con ojos centellantes, comenzó a tejer un relato macabro. Hace siglos, mucho antes de que el bosque de las pesadillas se volviera una prisión eterna, un hechicero ambicioso buscó desentrañar los secretos prohibidos del inframundo. En su búsqueda de poder, invocó fuerzas más allá de su comprensión, sellando un pacto con las sombras y liberando al Wendigo. La criatura, alimentada por la codicia del hechicero, extendió su influencia sobre el bosque, convirtiéndolo en un reino de tormento y desesperación. Sin embargo,
La avaricia del hechicero no tenía límites y en un intento de controlar al Wendigo, creó un artefacto oscuro conocido como la Gema de las Almas, un objeto que pretendía encarcelar la esencia de la criatura. El hechicero, cegado por su propia ambición, subestimó la astucia del Wendigo. La criatura, en un giro retorcido, manipuló la codicia del hechicero y lo llevó a un trágico destino. El hechicero, atrapado en su propia creación, se convirtió en la primera víctima de la danza interminable de las sombras. La Gema de las Almas, ahora imbuida con la esencia del hechicero, se convirtió en el núcleo de la maldición del bosque de las pesadillas. El pacto se selló con la promesa de almas incautas, perpetuando el ciclo de terror y desesperación. Ino, al escuchar la revelación, comprendió que su destino estaba entrelazado con la esencia misma de la maldición. Sin embargo, antes de que pudiera asimilar por completo las implicaciones de su elección, el Wendigo, con una sonrisa malévola, llevó a cabo un giro inesperado. Enoch, anciano sabio, dijo el Wendigo, su voz reverberando con burla. Pensaste que podrías desafiar el destino, pero tu alma ya está destinada a unirse al baile eterno. Con un gesto de su garra retorcida, el Wendigo desató una ráfaga de energía oscura que envolvió a Enoch, absorbiendo su esencia en la Gema de las Almas. La antorcha se apagó y la risa del Wendigo resonó en la oscuridad. El bosque de las pesadillas, ahora saciado momentáneamente, recobró una calma efímera. La aldea, desconociendo la traición y el maleficio que se había desatado, permanecía sumida en la inquietante quietud de la noche. Y así, la maldición persistía, alimentándose de almas atrapadas en el engaño de las sombras. El bosque de las pesadillas aguardaba la llegada de nuevos intrépidos que desafiaran su oscura realidad, mientras el Wendigo, en su danza sin fin, celebraba el triunfo retorcido de un engaño que eclipsaba incluso las peores pesadillas. Capítulo 5. La revelación nocturna. La oscuridad del bosque de las pesadillas se volvió aún más densa después de que la esencia de Enoch se fusionara con la Gema de las Almas. El Wendigo, satisfecho por el último tributo de un alma sabia, se deslizaba entre los árboles retorcidos, alimentándose de la energía recién adquirida. Pero en la quietud de la aldea, un murmullo inquietante se apoderó de la noche. Mientras la aldea dormía en la ignorancia, un joven valiente llamado Caleb, amigo cercano de Enoch, despertó con un presentimiento oscuro. El eco lejano de la risa del Wendigo resonaba en su mente, llamándolo desde el abismo del sueño. Atormentado por visiones de sombras danzantes y un bosque que devoraba almas, Caleb sintió la urgencia de descubrir la verdad que se ocultaba en la negrura. Con valentía, Caleb se dirigió hacia el bosque de las pesadillas, sin saber que su destino estaba sellado por la maldición que acechaba en las sombras. A medida que avanzaba entre los árboles retorcidos, la oscuridad parecía absorber la luz de su linterna, creando un túnel de tinieblas a su alrededor. Sin embargo, el joven persistió, guiado por una fuerza inexplicable. De repente, una figura sombría se materializó ante él. Era Enoch, o lo que quedaba de su esencia atrapada en la Gema de las Almas. Caleb, susurró una voz que resonaba entre el lamento y la malicia. El Wendigo nos engañó a ambos. La maldición persiste, y mi alma ha sido condenada a una danza eterna en las sombras. Caleb, estremecido por la presencia espectral de su antiguo mentor, exigió respuestas. ¿Cómo podemos liberarnos de esta maldición? Enoch, con sus ojos destellando con la sabiduría que aún quedaba en él, reveló la verdad oculta detrás del engaño de las almas. La Gema de las Almas es el núcleo de la maldición, pero también es su debilidad, explicó Enoch. Solo aquel con un corazón puro y la voluntad de sacrificar su propia alma puede romper este ciclo. Pero ten cuidado, Caleb, el Wendigo es astuto y manipulador. No todos los sacrificios llevan a la redención. Con esta revelación, Caleb sintió la pesada carga de la responsabilidad sobre sus hombros. La aldea, la memoria de Enoch y el destino de su propia alma dependían de su elección. Avanzó más profundamente en el bosque, decidido a enfrentarse al Wendigo y poner fin al engaño que había consumido a tantos. A medida que Caleb se acercaba al epicentro del mal, la oscuridad se intensificaba, y la risa del Wendigo resonaba como un eco maldito. El joven, con la Gema de las Almas en la mano, se encontró frente a la figura retorcida de la criatura. «Has venido a enfrentar tu destino, valiente Caleb», susurró el Wendigo con una voz que era un suspiro en la bruma del terror. Caleb, sin titubear, levantó la Gema de las Almas y pronunció las palabras ancestrales que Enoch le había enseñado.
La gema brilló con una luz intensa, y el bosque de las pesadillas tembló como si la propia naturaleza resistiera el cambio. El Wendigo, furioso por la amenaza a su reinado oscuro, rugió con una ferocidad que estremeció los cimientos del bosque. En el momento culminante, cuando la gema de las almas estaba a punto de liberar a Caleb y a Enoch de su prisión eterna, el Wendigo tejió un último engaño. Con un gesto veloz, la criatura desvió la esencia liberada y la absorbió de nuevo en la oscuridad. La risa del Wendigo resonó triunfante, revelando su astucia maestra. Caleb, horrorizado, se dio cuenta de que había caído en la trampa del Wendigo. La criatura, alimentada por la energía liberada, se volvió más poderosa y malévola que nunca. El bosque de las pesadillas, ahora impregnado con la esencia de Caleb y Enoch, vibraba con una malevolencia renovada. La aldea, ajena al fracaso de Caleb, continuaba en la pinambre del miedo, mientras el Wendigo, con su triunfo macabro, extendía su influencia sobre el bosque de las pesadillas. La danza de las sombras persistía, más retorcida y malevolente que nunca, mientras la aldea y sus habitantes quedaban atrapados en la espiral interminable del engaño de las almas. Y así, la maldición se cernía sobre la tierra, tejiendo una red de desesperación en la eternidad de la noche sin fin. Capítulo final. La noche sin retorno. En el corazón del bosque de las pesadillas, Caleb se encontraba solo, rodeado por las sombras que danzaban con una intensidad malévola. La risa triunfante del Wendigo resonaba en el aire, como un eco de su astucia maestra. La gema de las almas, ahora vacía de la esperanza de redención, brillaba con una luz siniestra en manos de la criatura. El bosque de las pesadillas, imbuido con la esencia de las almas sacrificadas, temblaba con una energía oscura y voraz. Las raíces de los árboles retorcidos se retorcían como garras hambrientas, ansiosas de devorar cualquier rastro de inocencia que quedara en el mundo. La aldea, sumida en la oscuridad del desconocido, no percibía la tragedia que se desplegaba en las profundidades de su propio temor. Caleb, consciente de su fracaso, se enfrentó al Wendigo con determinación. ¿Qué obtuviste de este engaño? La criatura, con ojos brillantes de malevolencia, respondió con una voz que retumbaba en el alma. La esencia de almas condenadas alimenta mi poder, joven intrépido. Ahora, mi influencia no conocerá límites. Con un gesto de su garra retorcida, el Wendigo liberó una niebla oscura que se extendió por el bosque, envolviendo todo a su paso. Las sombras se alzaron como un ejército de pesadillas, tomando forma y vida propia. El bosque de las pesadillas, antes confinado a los límites de la aldea, se expandió como una marea negra, lista para consumir todo a su paso. Caleb, impotente frente a la magnitud del mal liberado, contempló como el Wendigo, ahora en su forma definitiva, se elevaba sobre los árboles retorcidos. La criatura, fusionada con la esencia de las almas caídas, irradiaba una oscuridad que eclipsaba incluso las noches más tenebrosas. La aldea, sumida en la quietud de la ignorancia, fue la primera en sentir la presencia del Wendigo definitivo. Un grito colectivo de horror resonó en las calles mientras las sombras devoraban la luz, y el bosque de las pesadillas se extendía, extendiendo sus raíces retorcidas hacia cada rincón del mundo conocido. La oscuridad, una entidad viva ahora guiada por la malicia del Wendigo, se propagó como una plaga imparable. Ciudades enteras quedaron sumidas en un crepúsculo perpetuo, y el miedo se convirtió en el único legado de aquellos que antes vivían en la luz. Las sombras danzaban con un frenesí macabro, arrastrando consigo el eco de la risa del Wendigo. Caleb, testigo impotente de la catástrofe que desencadenó, se convirtió en una sombra más en el bosque de las pesadillas. El Wendigo, satisfecho por su triunfo definitivo, desapareció entre las sombras, dejando tras de sí un mundo envuelto en la noche eterna. Y así, el bosque de las pesadillas se convirtió en un reino sin fin, una tierra maldita donde las sombras danzaban en una sinfonía de desesperación. La aldea, el joven Caleb, Enoch, y todas las almas atrapadas en el engaño de las sombras, ahora eran prisioneras de un mal que se había liberado para siempre. El Wendigo, en su forma definitiva, había triunfado sobre la realidad, tejiendo una pesadilla eterna que se extendía más allá de los límites de la imaginación. Y así, el mundo entero quedó atrapado en la gélida garra del Wendigo, sumido en una noche sin retorno, donde la luz de la esperanza se desvanecía en la eternidad del miedo. Habéis sobrevivido, valientes oyentes, a la angustiosa travesía por las tinieblas. Los felicito por enfrentar el terror que acechaba en cada palabra, en cada rincón oscuro de esta narración. Pero recordad,
La maldición del Wendigo no se desvanece con la luz del día, sino que se oculta, aguardando en las sombras hasta la próxima noche de insomnio. Este es solo el comienzo de vuestra conexión con el miedo, un lazo que se fortalecerá con cada susurro escalofriante y cada suspiro desesperado. No cerréis los ojos demasiado pronto, pues podríais despertar en medio de la noche, con el eco de este relato resonando en vuestras pesadillas. Si buscáis más encuentros con el horror, más historias que despierten los escalofríos en vuestra columna, os insto a suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones. No os perdáis las futuras entregas de terrores inimaginables que os aguardan en la oscuridad. El maestro del miedo se despide, pero la maldición persiste. Que las sombras os protejan y que el terror siempre encuentre su camino hacia vosotros. Hasta la próxima pesadilla.